And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then... Que si Dios te ha llevado, bien seguro sería. Si no fuese pecado, sería mi vida. Y así estar al lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos. Buenas tardes, es para nosotros un orgullo, un honor y no sé cuántas cosas más. Nos hemos equivocado, pero no lo volveremos a hacer más. Os lo prometemos todo, estar con unos auténticos monstruos de la improvisación, de la comedia, pero también de la reflexión, como son los famosos Carles, con otro monstruo de la música, que es el amigo Víctor, que tenemos aquí a la izquierda, en el Teatro Thalía, en la obra Heredarás la lluvia, que no es simplemente una obra de las tantas, sino que nos sirve para aprovechar todo el enorme recorrido de una de las compañías teatrales con más bagaje cultural en Valencia, como es L'Homme Imprevist. Vamos a estar hablando con dos de sus, bueno, yo no sé si fundadores, que se vayan presentando ellos, aunque algunos de ellos son de caras especialmente conocidas. Vamos a empezar por uno de los Carles. Aquí todo se juega entre Carles. Lo siento, Víctor, tío, te quedas en minoría total. Habla más alto que no te escucharemos. He asumido ya mi papel en esta compañía, no pasa nada. ¿Verdad? No pasa nada, ¿no? No, exactamente. Algún día serás tú el que rodarás por este escenario del que luego vamos a hablar. Y vamos con los señores mayores, no más mayores que los que hacemos Rusafa Radio, todo hay que decirlo, pero dos señores que, bueno, pues, tienen un bagaje tal que nos da hasta miedo preguntarles. Oye, vamos a empezar presentando a los dos Carles, a los dos Carlos. ¿Usted quién es, caballero? Yo, de momento, ahora es la hora, Carles Castillo, y su componente de Improvis, fundador no, casi, pero no. El fundador y único fundador fue y es Santiago Sánchez, que es el actual y el único director de escena de L'Homme Imprevist. O sea, quieres decir que a ti te ficharon un poco como a Neymar, ¿no? Luego al final acabó Santiago en la cárcel, ¿no? Neymar, no sé lo que es, un carajillo o algo, ¿no? Sí, alguna cosa de esas debe ser. Pero te aviso que a los que fichan a Neymar acaban en el talego, o sea que no sé, tú sabrás, ¿eh? Habrá que preguntarle a Santiago cuando venga, ¿no? A ver qué cosas hizo para ficharte para la compañía. Sí. Y aquí hay otro Carlos, o Carles, que se bate el cobre entre los dos Carlos en una nave a la deriva, como si fuera una película de Fellini, y la nave va, exactamente, que igual también tiene alguna cosa que contar, ¿no? Cuéntenos usted, caballero, bueno, pues, ¿cómo llega aquí? Pues aquí estamos navegando bajo esta lluvia, pues 26, 27 años con la compañía, sí.
No, no soy fundador porque yo soy muy jovencito. Él es Aunque Terry, tenga él canas es Terry, y así él es ya fundador. unas entradas bastante aceleradas, ¿no tiene gracia? pero vamos, que tengo carne joven todavía. Tienes carne chove, ¿no? Tienes carne chove. Sí, que se Oye, llama. Pero confiesa la verdad, se lo ha robado a Víctor el carne chove, ¿no? Eso sí. Víctor que chove siempre, no sé. Sí, no, qué asqueroso, ¿verdad? No tiene Esa nada que gente ver. joven que no... No, que va, pobre. Bueno, y Víctor, que aquí bromas aparte, es el señor que pone la música, ¿no? En una obra en donde lo primero que ves cuando ves el tráiler, entre comillas, como si esto fuera una peli de Hollywood, es una música impresionante, rollo, bueno, yo no sé, porque voy a hacer una burrada, así que mejor tú la calificas. bueno, ¿Qué querías hacer con la música de esta obra? Hemos hecho una música que, sobre todo, que hable y que acompañe y que potencie los momentos. Ha sido una oportunidad chulísima porque, además, creo que hemos tenido la suerte de poder hacer la creación del espectáculo desde hace unos meses atrás y ha sido una creación de nosotros cuatro y ha sido, la verdad, mucha suerte, sobre todo porque hacía muchísimo tiempo que no asistía a la creación de un espectáculo de la manera en la que lo hemos creado. Desde el principio, sin ninguna pretensión, poquito a poco, tratando temas que nos apetecía tratar, construyendo la historia, el hilo, y de repente esta oportunidad ha sido como después de todo lo que hemos pasado, esta pandemia, y que eso también ha calado y ha afectado lógicamente en el espectáculo. Ha calado, aunque nunca mejor muchísimas dicho, cosas sí. ¿no? Pero, de repente yo, vamos, aprendiendo de estos monstruos, como tú dices. Yo llevo 10 años ya en la compañía, con improvisando a su lado, y bueno, un placer y un gusto compartir esta historia que yo creo que cala muchísimo en la gente y que tiene muchas cosas que contar y por muchos momentos en los que pasa el público, que es yo creo que lo más maravilloso de esta obra, que va girando esquinas en el barrio de Ruzafa y al final es que no sabría el significado en sí, pero sí que encontraría muchos caminos de los que tirar en la obra. Bueno, tengo que aclarar que Víctor es un tío legal, estupendo, ha pegado ahí un quiebro con el tema del barrio de Rusafa, pero estos dos que estáis viendo en la imagen, Víctor y Carles, son rusaferos y no sabían que existía Rusafa Radio. O sea, os vamos a castigar duramente, eso no puede ser, ¿eh? Hacer propósito de enmienda, por favor, aquí ante la cámara y dedicarle la obra a Rusafa Radio Hombre, esta tarde. Por favor, tots els russafins que vinguen así. Exacte. Por favor, Che, tú. que yo ando por allí. Si es que él hasta hace una semana vive años allí, no sabía que estaba el mercado, cómo se va a enterar si no conecta la radio. Si es que estamos así. Esta es la cosa. Bueno, a ver, vosotros estáis celebrando, yo me he perdido la cuenta, porque en unos sitios leo 38, en otros sitios leo 40. L'Homme Imprevist, Pues cambia de sitio otra vez. son 25. ¿Cuántos años lleváis en funcionamiento? Porque yo le he leído a Santiago una historia esta mañana, antes de venir para acá, en la que contaba una anécdota muy graciosa que le ocurrió en el golpe de Estado de Tejero en el año 81, y estaban ensayando la primera hora que hicisteis, que era, bueno, nada más y nada menos que el clásico Muerte accidental de un anarquista, ¿no? Y él, en fin, contaba esa historia de que había ido a ensayar, se había encontrado con el sitio cerrado. Claro, no sé, porque no había móviles, no había nada, uno no se enteraba automáticamente. ¿Cuánto tiempo lleva l'Homme No Imprevist? lo sabemos, es que Santiago, desde que era un espermatozoide, que ya estaba ensayando. Ya ves Entonces, tú, claro, ya ves tú. no lo sabemos. Hay veces que se redondea y de repente el otro día en una entrevista dijo 50 años. Dice, usted que lleva 50 años en l'Homme Imprevist y tal. Y yo digo, madre mía, pues tampoco... Porque podrían el IVA también, Claro, con sí, IVA. bueno, Era con IVA, ¿no? Era con IVA. Supongo que sí, ¿no? No, pero creo que son 38 lo que se... estaba 38, celebrando, ¿no? Porque, bueno, por lo que yo le escuché o le leí decir, en realidad desde el 81 sí que estaban en funcionamiento, pero estrenaron en el 83, Ahora, ¿no? en el principal hubo una exposición retrospectiva en la entrada con imágenes de casi todos los espectáculos que se han representado y creo que se celebraban 38. Si de enero a aquí han pasado un par de meses, pues no. Pues creo todavía que no ha haya subido cambiado mucho la temperatura, ¿no? La habéis tomado la entrada, la Sí, temperatura a la sí. obra, ¿no? A la compañía, quiero decir. Claro, con ese nombre del l'Homme Imprevist, resulta que vosotros tenéis como una especie de, no sé si de estigma o de bendición, que os relaciona a todos vuestros espectáculos con
el mundo en donde sois los dos Carles absolutos maestros reconocidos a nivel nacional, que es el mundo de la improvisación, ¿no? Pero claro, ahora nos vais a contar más despacio. El Hombre Improvisa hace muchas más cosas, hace teatro clásico, ha hecho muchas otras propuestas que se salen del mundo de la improvisación. Pero bueno, hoy estamos aquí en el escenario del Thalía viendo, pues antes de empezar, ¿no?, la función de la obra Heredarás la lluvia, en donde efectivamente la improvisación del público en el guión tiene un papel súper importante. Para la gente que no ha visto, que no sabe, que no va habitualmente al teatro, explicaros un poco cómo funciona esta técnica de improvisación con el público que interviene en el guión, que se le da la posibilidad de interactuar, etcétera, etcétera. Explicarlo un poco para la gente que no sabe de qué demonios va ni de lo que estamos hablando. Pues Víctor yo creo que tiene bastante interés en contestar, porque él controla mucho estas preguntas. Pasada de marrón, Sí, pasada de sí, marrón. Porque él además entiende mucho de estas cosas y nos da unas lecciones perfectas. Yo creo que es muy... Y además sé que tiene interés en estas preguntas él, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es que en realidad el público, la manera que tiene de participar aquí no es como en Imprevis, donde nos escribía el tema o donde eran parte inicial del espectáculo. Aquí sí se han abierto las redes para que se participe tanto antes como después, incluso antes del espectáculo in situ. En el teatro también pueden votar, elegir una canción que desearían, si fuera la última canción que van a escuchar, qué canción de un listado escogerían, y también cómo creen, sospechan, intuyen o vaticinan que pueda ser el fin del mundo. Y también eso se cambia cada día, depende de la votación máxima de la gente. Joder, macho, esto Pero es luego, como... durante la representación, es un guión que hemos escrito entre todos, a partir de improvisación, como comentaba antes Víctor, y está fijado, y esta vez sí fijado, o sea, está escrito y registrado. Pero a ver, o sea, yo no me estoy quedando al cuadro, porque esto sería como escribir el fin del mundo, que es de lo que va la hora, el apocalipsis por referéndum, macho. O sea, es como es esto, a ver, o sea, llegan los 4 jinetes del apocalipsis y dices, a ver, ¿a quién quieres que maten primero, a tu padre o a tu madre? ¿Cómo es la movida con el público? ¿Cómo interacciona, cómo participa, más allá de la parte técnica? Sí, quiero decir, las reacciones que tienen. Es que hay un código donde pueden, con los móviles, porque es lo más técnico que lleva la gente, llevamos todos encima, tú ahora sujetando aquí y grabando. El cirio, sí, sujetando el cirio. Y entonces, pues bueno, ahí ellos ven el código, es donde van a mirar. Ahí, ¿cómo se llaman estos? Que ellos están muy puestos en la tecnología. Luego... Sí, a ver, lo que también se ha intentado con Heredarás la lluvia es que, sobre todo, se convirtiera en un espectáculo que llegara más allá de las 4 paredes del escenario, ¿no? Es como intentar que, justo el transmedia, es intentar que esta obra salga de aquí y tanto antes, durante y después de la representación la gente pueda seguir compartiendo charlas con nosotros, compartiendo temas, pulsiones, cómo va evolucionando todos los temas que, por ejemplo, al principio, cuando estrenamos en Castellón, de repente observas que hay ciertas palabras que la gente quiere salvar en ese momento o ciertas palabras que quiere quitar, y ahora las propuestas que la gente envía notas el pulso de otra manera. Entonces, nosotros no es que cambiemos la obra cada día según las palabras que se estén poniendo, sino que hay algo más aparte de estas 4 paredes que se está compartiendo a través de las redes sociales, de internet, de las propuestas que puedan salir de tele, de radio, todo está dentro de esto y nos da para hablar de la pulsión del día a día. Sí, y el mismo público que asiste también están viendo en la pantalla, pues en las preguntas, lo que va respondiendo la gente. También pueden ver de qué público están rodeados y qué pulsión llevan, si se comparten las mismas inquietudes, los mismos... Bueno, esto es una pasada lo que estáis contando, porque al margen de que efectivamente hace pervivir la obra más allá del patio de butacas, claro, esto es un salto cualitativo gigantesco en relación a esas muchas otras cosas a las que vosotros habéis dado pie, como el circuito de Imprevis, precisamente de improvisación, ¿no?, de impro, en donde el público elegía los temas y los mejores actores de la improvisación en función de unas cartulinas que se repartían de antemano. Y claro, pasar de la época de las cartulinas, que era un poco visigoda, vamos a llamarla así, a esta interacción por vía móvil, incluso después de terminada la obra, digamos que de promedio, así por curiosidad,
¿Cuánto creéis vosotros que la gente sigue comentando cosas después de haber visto la obra? ¿Una semana, 10 días, un mes? ¿Podríais establecer alguna respuesta al respecto? Yo sí que personalmente, que mucha gente sí que me ha dicho que lo sigue. No he contado, no he tenido esa curiosidad, pero parece ser que, aunque yo al principio no sabía muy bien cómo funcionaba esto y sigo sin saberlo, sí que veo que ha tenido una respuesta del público mucho mayor de la que yo podía Claro, tener. porque es No una solamente herramienta al muy principio, nueva, como ¿no? dicen Es los una herramienta muy compañeros, nueva de relativamente. mandar cosas, porque yo decía, eso lo veía muy lejos, ¿no? Pero por sorpresa, la buena sorpresa afortunadamente es que sí que hay mucho contacto con la gente cuando viene, porque vemos que sube, baja y la gente está muy interesada. Y que después también, por lo de las redes sociales que me explican y tal. No he contado, pero vamos, sí, lo bueno creo que es que sí que ha tenido una repercusión importante. Vamos, que esto no es como salir de ver una película en el cine y cuando termina pues vas hablando hasta casa con los amigos o te tomas algo y hablas, sino que una semana, 10 días, X tiempo después, la gente todavía sigue RR hablando de y si hubiera pasado esto y si hubiéramos dicho lo otro. Sí, y en Facebook, por ejemplo, sí que se ha notado muchísimo lo que yo he visto más, que es lo que más veo, lo poco que veo es lo que más veo, es que cuando alguien ha hecho un comentario se han sumado muchísimos más comentarios también de gente que lo ha visto o que no lo ha visto pero quiere verlo. Es decir, que siempre arrastra o gente que lo ha visto y apoya algo o gente que no lo ha visto y aprovecha la ocasión para decir, pues a mí me falta ir e incluso recordar que ya está el 14 de marzo en el Teatro Thalía de Valencia y de momento paramos ahí la gira y la volveremos a hacer. Claro, pero esto bien, por cerrar el capítulo tecnología e interacción con vuestras obras, que es un elemento añadido, un valor añadido muy importante, esto no es la primera vez que lo hacéis, porque ya lo habíais hecho, aunque de otra manera, ¿no? En Imprevis y en algunos de los montajes anteriores, ¿no? Sí, ¿O musical, me equivoco? Sí, en musical de SMS. de la compañía, sí, mandaban... No había WhatsApp. Sí, todavía, eran como el SMS. título, en vez de escribirlo, pues se escribía en el SMS. En SMS, ¿no? Y otro día nos daban nuestra ración de noticias adulteradas, un cucharón de miedo y otro de desesperanza. Y volvías a casa por la noche y te tragabas el telediario de las 9. Qué terrible el telediario de las 9. Pero luego te tomabas unas natillas y se te pasaba. Contadnos, ¿qué le podemos explicar de la obra Heredarás la lluvia a esa gente que nunca va al teatro, que no pasa por su cabeza hacer un esfuerzo por ir al teatro, para que vinieran a ver Heredarás la lluvia? Bueno, no es ¿Cómo fácil. se la explicáis la obra es a quien no va al teatro? Quiero decir, no es fácil que sea la primera obra que vengan a ver, porque nosotros, todos los trabajos que hemos hecho, sí se potencia que venga gente joven, incluso con sesiones de estudiantes, y se busca gente joven y además buscar el lenguaje joven, incluso ir incorporando siempre gente joven que nos rompa a nosotros también como creadores y como actores la historia de no enquilosarnos ni acomodarnos en una manera o en un lenguaje, ¿no? Sino abrir nuevas vías de trabajo para que esa gente se vea reflejada, que no sea una cosa de cartón piedra, una cosa antigua. Que no O les habla de generacional, ello. o puramente generacional. No, por claro. eso esta cosa de escuchar qué les interesa y además esa cosa rebelde también, de rebeldía y de otro ángulo que tienen los jóvenes para ver, que no digan, eso es una historia de los abuelos para los abuelos, en horario de abuelos y con precios que pueden pagar los abuelos. Eso es. Evidentemente, claro, si alguien prefiere pagar 50 euros por una entrada de fútbol antes que 10 o 15 que puede costarle una de teatro, es porque también ha tenido una educación o ha tenido unas influencias o un machaque hacia un... ¿Y qué le ofrece Heredarás la lluvia a ese tipo de personas para que Yo diga, creo que le uy, pues ofrece- voy a ir? Le ofrece un punto de vista que ellos mismos pueden tener, un punto de reflexión que ellos podrían alcanzar o pueden empezar a tener en ese momento, metáfora, que es una manera de ver la vida, o sea, la poesía, un lenguaje fresco creado a partir de la improvisación, nada literario, nada distanciado, nada arcaico, sino que habla de tú a tú, en situaciones casi del absurdo que podrían convivir con ellos fuera, pero creadas en arte para verlo. Y bueno, yo creo que ofrece muchas cosas. Un repaso también
con mucho humor también negro, ácido, del absurdo, surrealismo. Ofrece muchas cosas, creo que por ofrece muchas cosas. Ahora bien, tienen que venir, evidentemente, claro, no los puedes traer con una correa. Oye, Carles Castillo, pero también esta obra, bueno, ofrece muchos motivos para pensar, porque está concebida en la pandemia y hay como una identificación de sentimientos, de situaciones, del mundo que conocíamos se ha terminado y no sabemos muy bien hacia dónde vamos, que por eso lo de la barca a la deriva, y qué vamos a hacer, ¿no? Hay como un mundo nuevo que todavía no ha nacido y un mundo que tenemos la sensación de que con la pandemia ese mundo que conocíamos se ha terminado, ¿no? Cuéntanos tú un poco qué pretendéis trasladar en relación a ese mundo de incógnita, de incertidumbre en el que vivimos a raíz de la pandemia, que es cuando esta obra se ha creado. Yo creo que junto con todos los momentos ácidos, como decía Montoliu muy bien, ácidos de humor o menos humor o mensajes, está la posibilidad de seguir respirando, de seguir viviendo, ¿no? de estar por la vida, porque con todo lo que tenemos detrás ya tenemos bastante, como muy bien has dicho, de la pandemia, de los meses que hemos estado trabajando, y nos ha salido muy de nosotros, de todo el equipo, de los cuatro, cosas que hemos querido hablar de ellas, personales, que nos han preocupado, que nos han gustado, o que no nos han gustado, ¿no? Y todo eso lo hemos metido, y yo creo que las personas que vienen a ver Heredarás la lluvia, en muchos momentos, y en más de un momento, dicen, eso soy yo, eso lo he pensado yo, eso lo siento yo. ¿Sabes? Cosas de estas que puedes identificarte, ¿no? Como Claro. las canciones. Escuchas una canción y, ostras, parece que han hecho esa canción para mí, porque yo siento lo mismo, ¿no? Yo creo que si fuéramos magos o mentalistas, hubiéramos hecho una encuesta en la galaxia para saber qué es lo que la gente piensa, porque al fin y al cabo pensamos todos lo mismo de una manera o de otra, las emociones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero siempre el mensaje final es de coger aire y de, a lo mejor, pues, no estamos solos. Y un himno. Deberíamos tener también un himno. ¿Un himno? ¿Una bandera? Proponla tú. Si me gusta, la votaré. ¿De colores? Y claro, no querrás que la pongamos blanca, como si nos hubiésemos rendido, como si estuviésemos pidiendo socorro. ¡SOS! ¡SOS! Porque no vamos a rendirnos ahora, ¿no? Así que blanco, no. ¿Amarillo? ¿Amarillo? ¿Solo? Trae mala suerte. Bueno, pues ponle rojo también. Rojo, amarillo, rojo. O amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo. La primera me recuerda a la de España y la otra a la de Cataluña o a la de... De esas ya hubo muchas. Por favor, sé original. ¿Lila? Lila. Lila. Sería curioso que tú y yo, que no somos ninguno de los dos mujer, tuviéramos una bandera lila. Azul. ¿Qué? No, el color azul. Azul oscuro. ¿Como la falange? No. Pues roja. ¡Comunista! ¡Yo qué sé! No, algo original. No sabes coger unos colorcitos, mezclarlos y ya está. Que no me gustan las banderas, ni sé cómo se hacen. ¡Claro, claro! Él quiere inventarlo todo de cero. Primero una escuela sin rejas y ahora un país sin banderas. Sí, no quiero tener banderas. ¡Anarquista! ¡Eres un anarquista! Yo no tengo tiempo de ser nada. La sensación Poco, ¿eh? que tengo escuchándoos es que vosotros en realidad no sois actores, sois encuestadores. Encuestadores de la opinión pública, es decir, sondeando las emociones que muchas veces se exteriorizan de una manera, bueno, pues desenfocada por el medio ambiente, por el ruido, por el ruido ambiente, quiero decir, que hay, por cómo nos condicionan, etcétera, etcétera. Y vosotros hacéis ahí una especie como de toma de muestras, ¿no?, de las emociones del público, ¿no? Cuando creas algo, yo creo que es importantísimo tomar el pálpito a la sociedad, porque si no, hay veces que uno se empeña en contar algo, pero que no interesa a nadie, o está tan desconectado, o a veces no te interesa ni a ti. Y dices, pero ¿por qué han elegido esta obra para hacerla? ¿O qué historia estás contando ahora en este momento que no hay oído que lo pueda escuchar? Entonces,
Lo que más cuesta es ver la encuesta para que no cueste contar algo. Hostia, te ha No quedado, cuesta tío. cuando... Te ha quedado, Carles, vamos, que lo Te ha del quedado, Carles. lo del desenledrallador este famoso se ha quedado a la altura del Luego es betún. una cosa curiosa que a los compañeros un poco que se lo habrán dicho también, pero a mí me lo han dicho varias personas y digo, pues igual han hablado entre ellas y no se conocen. Es que me han dicho, sois unos cabrones, porque nos habéis hecho reflexionar, ¿no? O sea, reflexionar. Sí, es me haces como- pensar, yo no Me quería. hace pensar, a lo mejor yo no quería, porque no me he partido de la risa, porque no es un espectáculo que digas, me parto de la risa. Sí, salgo de aquí no es Benny por el Hill. ánimo, Benny Hill no hasta es. ahí. Sí, sales con las ganas de vivir y de respirar. Es decir, con la tranquilidad de decir, uff, qué bien, ¿no? Que me ha transmitido todo esto. Y que tiene esos puntos de humor que a la gente le gusta, que cuando estamos en un punto de humor está así, pero de repente, en el momento tenemos posibilidad, damos una pequeña repasadita, ¿sabes? No para hacer, como ha dicho Víctor antes, psicología ni pedagogía, ni aquí escribir, sino para qué es lo que hay. Es lo que hay. Cuando uno quiere estar solo, como lo agradece, cuando no puede estar solo, como le peca todo. O sea, Yo es que creo que cuando queremos y no queremos, ¿no? conecta mucho con un universo cinematográfico. Me gusta mucho esa palabra porque es que conecta mucho con la gente joven por el estilo de narración que hay y además por el tema. Hay grandes series que las comparo con lo que estamos haciendo ahora de mundos distópicos que se lleva mucho ahora, como Years and Years en HBO. Hay muchísimas series que están tocando este tema que está de actualidad y que yo creo que muchísima gente joven que venga a ver esto se va a sorprender porque es como estas grandes series, que es que no sabes por dónde te va a salir, no sabes cómo va a terminar y encima es una apuesta desde el principio en la que te rompe la cabeza porque directamente es un mundo en el que ya no queda absolutamente nada, excepto estas dos personas, estos dos seres que están aquí en medio, en mitad de la nada, y cómo cojones van a empezar a crear una nueva sociedad o no la van a empezar. Entonces, ¿y a qué problemas se van a enfrentar justo a eso? ¿Y cómo la van a terminar? Oye, pues hablando de terminar, tenemos que ir terminando porque ya sé que tenéis que prepararos para la función, pero quería que me explicarais un poco, para hablar más que de la obra en sí, que bueno, la gente que sepa que hasta el día, ¿qué día es? ¿Hasta qué día está? Hasta el 14 de marzo. Hasta este 14 de marzo, aquí en el barrio del Carmen. Teatro Talía, pues está la función, creo que de miércoles a domingo, eso iba a decir, a las 7 de la A tarde, las creo que es 7 general. y los domingos a las 6. Hala, venga. Información completa. Las No palomitas, hace falta ni que lo busquen. efectivamente, oye, poner algo de vuestra parte, ¿no? O sea, no lo vamos a contar todo nosotros. Entonces, le estaba hablando no a vosotros, sino a los espectadores, ¿no? Y quería, en fin, terminar preguntándoos por otro tipo de montajes que como compañía teatral vosotros habéis hecho en teatro clásico, en teatro nacional, aunque no sea grandes obras reconocidas internacionalmente, que se salen un poco de este juego distópico que tanto os gusta manejar, mezclado con improvisación. Un poco qué montajes tenéis en futuro o en presente, creo que en Madrid hay alguna cosa, o había hace un Sí, tiempo. bueno, la ¿Qué compañía cosas hay? lleva diferentes líneas y siempre va combinándolas una con otra o hay veces que van como 2 o 3 montajes en marcha, ¿no? Y hay una línea que sería más de creación, de improvisación, de humor, como puede ser pues los Monty Python, Imprevis, por los pelos, que está todavía en cartel y posiblemente vuelva dentro de poco a la ciudad de Valencia. Entonces, bueno, hay una línea así, otra de pequeños espectáculos más recogidos y luego grandes clásicos de la literatura, del repertorio. Bueno, pues, oye, quiero agradeceros mucho el tiempo que me habéis dedicado, que habéis dedicado a Rusafa Radio. Ya sabéis que como castigo tenéis los dos de Rusafa. Tú, Carles, como no eres de Rusafa, a ti no te ponemos el castigo. Yo soy de Jordana, del barrio. No. Que saco la navaja. Pero para los rusaferos están castigados, así que ya sabéis que tenéis que rezar 2 Padres Nuestros y repetir conmigo. Escucharemos Rusafa Radio. Repetir. Escucharemos
Rusafa Radio. Ahí estamos. Escucharemos Rusafa Rusafa Radio. Radio. Por mi culpa, Por mi grandísima Rusafa. Y gracias a los tres. Y eso, que haya, iba a decir suerte, vosotros creo que ni la necesitáis en la hora, ni mierda, ni suerte, ni nada. O sea, vosotros ya la tenéis ganado, el cielo y alguna cosa más. Gracias por todo. Gracias. Chao. Chao.